El día de hoy vamos a ver la sesión número 2 del proceso de elaboración de chorizo en el curso de procesamiento de productos cárnicos crudos o nivel 2. Mi nombre es José Luis Serrato Patiño, soy ingeniero de alimentos y el día de hoy nos vamos a inmersar en la elaboración del chorizo. El chorizo, según la NTC 1325, es un producto cárnico procesado, crudo, fresco, obtenido por molido o por picado, cocido o madurado, embutido, elaborado a base de carne y grasa, con la adición de sustancias de uso permitido. Pueden observar algunas imágenes de productos característicos que han visto a la parrilla, crudos o tal vez cocidos. Este producto es muy característico, es más, es símbolo. Cuando una persona habla de productos cárnicos, casi siempre se le viene a la cabeza el chorizo, porque es un producto característico de los cárnicos. ¿Qué tipos de chorizos vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar de 4 tipos de chorizo. Vamos a hablar de elaboración de chorizo vallecaucano, que es prácticamente el producto más característico y consumido en Colombia, al igual que el chorizo tipo antioqueño. Vamos a hablar del chorizo tipo español y por último el chorizo tipo cóctel. Estos 4 tipos de chorizo, ustedes van a decir qué producto elaborar. Si quieren hacerlos todos, será muy bueno para su aprendizaje, pero deben realizar al menos uno de estos productos. El chorizo vallecaucano es un producto cárnico crudo preparado a partir de carne de res y cerdo y embutido en tripa natural con diámetro de 28 a 32 milímetros y longitud de 10 a 12 centímetros. Es un chorizo promedio. Normalmente este chorizo se ve de color rojo porque se utilizan colorantes para darle esta característica. A diferencia de otros chorizos, este producto tiene una característica de mezcla donde predomina la carne de res por encima de la carne de cerdo. Vamos a mirar. ¿Cómo debes alistar los materiales para preparar este producto? Debes alistar la materia prima, los insumos, envases y utensilios necesarios para esta formulación. En este caso, vas a utilizar para una base de cálculo de 1 kilo. Si vas a utilizar menor proporción, te sugiero utilizar la mitad de todos los ingredientes para una base de cálculo de 1 libra. En el caso de la carne de res, se recomienda que sea carne de res pulpa. Vas a utilizar 450 gramos, 310 gramos de carne de cerdo pulpa. Vas a utilizar 100 gramos de tocino o la grasa de cerdo, que recuerda que va a ayudar con la jugosidad del producto y con la terneza del producto. Ayuda mucho a facilitar el proceso de amasado y que el producto quede correctamente cuando se esté embutiendo. En este caso vamos a agregar 50 gramos de texturizado de soya o hidratado de soya según corresponda. Si lo vas a hacer de uso doméstico, podrías utilizar lo que llaman carbe o la carbe que encuentras en un envase lista para cocinar, que en últimas eso es texturizado de soya. Y vas a utilizar 180 gramos de hielo triturado que te va a permitir facilitar que el producto se mantenga húmedo y una mezcla homogénea. Dentro de los aditivos que vas a utilizar 15 gramos de sal, 2 gramos de nitral, 3 gramos de fosfato, 10 gramos de condimento industrial de chorizo. Existe el condimento para chorizo vallecaucano y para los otros tipos de chorizo, para que lo tengas en cuenta. Vas a utilizar 1 gramo de pimienta en polvo, 30 gramos de cebolla larga, 4 gramos de ajo natural. Recordando las funciones de los aditivos, la cebolla larga y el ajo natural van a servir de saborizantes naturales, aportando sus características de sabor que normalmente en el tiempo con el condimento y la pimienta
van a acentuar el sabor y garantizar unas características únicas. Pero ojo, te hago una recomendación especialmente con los embutidos. Si tú ya aprendiste a hacer el proceso de marinado y haces un proceso de marinado, le puedes dar el sabor que tú desees de acuerdo a las aromáticas que hayas utilizado en el proceso de marinado. ¿Listo? El fosfato siempre es un retenedor de agua que funciona muy bien para mejorar las características de la masa, y el nitral es una sal curante que me permite a mí garantizar que el producto, a través de sus nitratos y nitritos, me garantiza que se haga un curado de la carne, digamos que preservando la vida útil del producto. Además, dándole una característica más de un color natural a la carne. Al igual, dentro de los aditivos vas a utilizar 1 gramo de azúcar, 1 gramo de nuez moscada, que estos dos van a ayudar a darle un toque de sabor. Vas a agregar colorante, se recomienda el rojo punzón, o si vas a utilizar colorante natural, el color de cualquier marca que encuentres en el mercado, utilizarlo al gusto, pero ten en cuenta que no supere 2 gramos. Y el humo líquido, siempre garantizando propiedades antimicrobianas y además de esto dándole un sabor característico a la carne. Por otra parte, vas a utilizar preferiblemente una balanza digital, como ya lo hemos sugerido. Vas a utilizar un cuchillo para poder que esté bien afilado. Una tabla para picar, recomendable una tabla para cada tipo de carne con el fin de evitar la contaminación cruzada. Vas a utilizar recipientes para pensar, que utilices en la balanza, sean recipientes plásticos o recipientes de vidrio. Los recipientes para mezclar, preferiblemente un recipiente plástico redondo, hondo, para facilitar el mezclado y el amasado de la mezcla antes de ser embutida. Utilizar el papel cristal o Cristaflex y pues tener un congelador donde tú puedas almacenar el producto. Entonces, ¿cuál es el proceso productivo del chorizo vallecaucano? Lo que tú vas a hacer es aplicar las buenas prácticas de manufactura. Recuerda que vas a tener una limpieza del producto y esta limpieza garantizando también tener las buenas prácticas de higiene. Entonces vas a tener gorro, tapabocas, bata blanca, no alhajas, no anillos, no aretes, no maquillaje, uñas no pintadas, garantizando que el producto no se contamine. Segundo, vas a hacer el alistamiento de las materias primas e insumos de acuerdo a las recomendaciones que te he dado anteriormente. Vas a utilizar carne de res y carne de cerdo. La grasa, que recuerda que en este caso es el tocino, que debe estar previamente adecuada. La carne debe estar previamente refrigerada. Ten en cuenta que no se puede romper la cadena de frío. En dado caso, es retirar el exceso de cartílago y el hueso, retirar la grasa de la carne, de res y de cerdo, normalmente el tejido adiposo, no el tejido conectivo. El tejido adiposo normalmente se puede evidenciar porque son acumulaciones de grasa, normalmente de un color blanco amarillento, en acumulaciones considerables. El tejido conectivo normalmente lo vas a ver de una forma muy delgada conectando los músculos. Se debe trocear la carne y la grasa por separado de forma manual con un cuchillo de hoja para poder tenerla previamente adecuada. Si esa carne ha estado marinada y tú la cortas en cubos y la almacenas, te garantizo que el sabor va a ser mucho más exquisito de tu producto. Algunas personas en estos casos lo que hacen es que, en estos casos, algunas personas lo que hacen es que el producto ya viene molido y entonces lo que hacen es incorporarle el sabor en este momento, que lo llaman adobo. Recuerda que el adobo se puede incorporar para darle unas características de sabor, pero recuerda que cuando estés haciendo la emulsión también lo vas a poder agregar. Hay que moler la carne y la grasa por separado con un disco grande, preferiblemente si lo puedes hacer en tu casa para tener una pasta fina. Si no lo puedes hacer o en tu negocio productivo, ten en cuenta conseguirla
carne que la muelan directamente cuando tú estés observando. Para evitar que la carne se caliente, se adiciona el hielo en el molido de la carne y de la grasa. Eso va a garantizar tener una mezcla lista para poder hacer el embutido de manera correcta. En esta operación se debe obtener una pasta suave y homogénea. Los ingredientes se deben adicionar en un orden secuencial en un recipiente. Entonces, en este caso vas a agregar la carne molida más el texturizado de soya y el agua, que normalmente va a pasar a llamarse texturizado hidratado de soya. Después vas a disolver en un poco de agua la sal, el nitrales fosfato, que cumplen un proceso de curado en el producto. Después vas a agregar la grasa molida. Después vas a agregar los condimentos sólidos. Después de eso vas a agregar la salsa de mostaza, vas a agregar la salsa inglesa y vas a agregar el ácido ascórbico, el color, el humo líquido al final. Recuerda que lo que es la mostaza, el ácido ascórbico, el color son opcionales. Tú eres quien le da el toque final a tu producto. En esta operación se debe tener en cuenta que se deben adicionar de manera secuencial en este orden estricto. Y además que debes obtener una pasta suave y homogénea. Tener en cuenta que se debe mezclar bien la carne de res, de cerdo, agregar el aislado de soya y cuando ya esté bien incorporado se le agrega el hielo para evitar que se caliente. A lo último, si vas a agregar el ácido ascórbico que nos ayuda a evitar el pardeamiento enzimático y la oxidación, entonces lo puedes agregar. Tener en cuenta en este caso, después para el proceso de embutido lo puedes hacer a través de una embutidora. Si no cuentas con una embutidora, te recomiendo utilizar un embudo plástico de diámetro más o menos de unos 2 centímetros. Son esos embudos muy grandes. No utilices embudos pequeños, preferiblemente embudo grande para que puedas agregar un toque secreto que te sugiero en el chorizo vallecaucano, es que agregues la carne de cerdo en cubitos pequeños. Una parte la puedes dejar y agregarla en cubitos pequeños y te va a quedar de mejor sabor, de mejor textura y se va a acentuar las características de un chorizo natural. Bueno, se recomienda hacerlo con tripa natural o con coria de 28 a 32 milímetros. Se debe amarrar cada 10 o 12 centímetros y posteriormente se procede a hacer el proceso ahumado por 30 minutos y luego se deja en un reposo de 15 minutos para su empacado. Recuerden que el ahumado lo pueden hacer barnizando el humo en el chorizo o agregándolo en un horno que tenga esta posibilidad. Entonces ese secado es clave y el humo para darles características de sabor y agregar digamos que un impermeabilizante externo que además va a tener propiedades antimicrobianas. Entonces, digamos que desde ese punto, ya después es almacenar en congelación y posteriormente utilizar el producto. Les sugiero que cuando hagan este chorizo, al igual que hicieron con las hamburguesas, lo puedan dejar almacenado por lo menos de un día para otro y el producto va a tener unas características muchísimo mejores. Vamos a hablar del chorizo antioqueño. Cuando hablamos de chorizo antioqueño es un producto cárnico rico en grasa que le confiere unas propiedades organolépticas excepcionales y de gran aceptación por todo tipo de consumidores. Digamos que para ver la diferencia clave entre un chorizo antioqueño y un chorizo vallecaucano es que se prioriza la carne de cerdo. Si miran, la proporción es bien diferente, predominando con un total bastante amplio de carne de cerdo. Y además no lleva texturizado de soya. Entonces vamos a utilizar 200 gramos de cerdo, 50 gramos de hielo triturado, 16 gramos de sal, 3 gramos de nitral, 2 gramos de pimienta en polvo, 20 gramos de cebolla larga y 5 gramos de ajo natural. Para el caso del chorizo antioqueño, si así lo desean, también podrían utilizar un poquito de cebolla cabezona para darle otro toque de sabor. Algunas personas utilizan la cebolla cabezona roja en la cantidad de la cebolla larga. Van a utilizar 2 gramos de comino, 3 gramos de páprica, 1 gramo de azúcar, 2 gramos de orégano, 1 gramo de ácido ascórbico,
2 gramos de colorante naranja. El color de este producto es un poco más anaranjado. Van a utilizar la balanza digital, un molino de carnes, un cuchillo, tablas para picar. Recuerden, preferiblemente una para cada tipo de carne. Un recipiente para pesar. Un recipiente plástico para mezclar, papel cristal y congelador. Un congelador para almacenar los productos. Básicamente el proceso inicial es similar. Deben tener en cuenta la aplicación de las buenas prácticas, deben alistar las materias primas y sus insumos, van a incorporar la carne de cerdo y la grasa, al igual que bueno, acá creo que me equivoqué un poco y es que el producto totalmente es hecho con carne de cerdo. Entonces es importante mencionar que el producto se elabora exclusivamente con carne de cerdo y con grasa de cerdo. Eso le va a dar unas características de sabor completamente distintas. Las carnes deben haber estado previamente refrigeradas para trabajarlas estando frías, al igual que hablamos en el chorizo vallecaucano, y se debe lograr que queden en cubos aproximadamente de 5 a 10 centímetros. Van a hacer el proceso de molido de la grasa de cerdo y la carne de cerdo, procurando de que quede una masa homogénea. Para el proceso de la preparación de la emulsión van a tener en cuenta que la carne debe estar molida. En este caso, yo les incorporo el texturizado de soya por una característica única que tiene el texturizado de soya. Sin decirles la cantidad, pueden utilizar la misma cantidad del chorizo vallecaucano para que lo tengan en cuenta. Sal, nitral, fosfato, como siempre, van a agregar la grasa molida, los condimentos sólidos, la salsa mostaza, teniendo en cuenta que sea un producto que se adicione de manera opcional, la salsa inglesa, el ácido ascórbico, el color y el humo líquido. Esta operación se debe obtener una pasta suave y homogénea, los ingredientes se deben adicionar de forma secuencial. El proceso de la carne de res es clave que tengan en cuenta que se puede incorporar el aislado de soya. Recuerden que es un extensor que facilita la textura del producto y se debe incorporar muy bien el hielo para evitar que se desnaturalice la proteína. Se hace un proceso de embutido, como les decía, les recomiendo un embudo. Debe hacerse también de 28 a 32 milímetros en el tema del diámetro. En este caso hablaríamos de 8 centímetros de longitud, tratar de dejarlo un poco más pequeño. Y el proceso de maduración se debe hacer en frío. Este sí se recomienda hacer una maduración en frío a temperatura de 4 a 10 grados centígrados, o sea, en la nevera, durante 2 a 24 horas, para darle unas características diferentes. Se almacena el producto y ya puede estar listo para consumir. Vamos a pasar a la elaboración del chorizo español. El chorizo español es un producto cárnico rico en grasa que le confiere unas propiedades organolépticas excepcionales y de gran aceptación por todo tipo de consumidores. El chorizo español es un producto que normalmente es ampliamente conocido y este producto sí tiene una relación de carne de res, pulpa y carne de cerdo, grasa de cerdo, o sea, en este caso tocino. A diferencia del anterior, este producto solo va a utilizar res para darle unas características diferentes a los productos que hemos visto. Hemos visto un producto que es una mezcla de 2 carnes, otro que es solo de cerdo y este, digamos, producto que predomina que sea solo con la res. Se utilizan 20 gramos de sal, 1 gramo de nitral, 2 gramos de pimienta en polvo, 30 gramos de cebolla larga, 20 gramos de pimentón rojo, 1.5 gramos de comino, 10 gramos de condimento de chorizo, 1 gramo de colorante y 1 gramo de humo líquido. En este caso, el condimento de chorizo podrían de pronto, si pudieran conseguirlo, utilizar condimento de chorizo ranchero. Ese le da unas características bien únicas al producto. Los envases y utensilios prácticamente son los mismos. Recuerden utilizar una balanza, un molino, un cuchillo, una tabla para picar para cada tipo de carne
o en este caso para la carne de res y el tocino, un recipiente para pesar, recipientes plásticos para mezclar, un papel cristal o cristaflex y el congelador donde deben almacenar el producto. Recuerden que estamos viendo el módulo de productos cárnicos crudos. Entonces, todos los productos terminan crudos y se deben almacenar en congelación. Si usted cuando los vaya a preparar inmediatamente, le recomiendo tener en cuenta que cada uno tiene unas características finales diferentes. En este caso, usted debe tener en cuenta las buenas prácticas de manufactura, no se les pueden olvidar, deben alistar las materias primas e insumos de manera correcta. En este caso van a tener la carne de res y la grasa, la deben adecuar previamente, como lo hemos hablado, retirando tejido adiposo, cortando las partes de la carne que consideren que van a quitarle o restarle calidad al producto. Y posteriormente se hace el proceso de molido. Recuerden que si la carne ya está molida, básicamente lo que deben hacer es ir al proceso de emulsión. En el proceso de emulsión, igual las carnes molidas, les coloco otra vez el texturizado de soya en el proceso para que lo contemplen siempre porque es un extensor y los extensores facilitan que la textura del producto quede mejor. Ustedes pueden hacer la tarea de hacerlo con el hidratado de soya y sin el hidratado y se van a dar cuenta de una pequeña diferencia, pero va a quedar mucho mejor. Los productos se deben agregar de manera secuencial, siempre se agrega la carne, después el extensor, después las sales disueltas en agua, posteriormente la grasa, después los condimentos sólidos, después los condimentos líquidos y al finalizar disuelto en agua se puede agregar el ácido ascórbico, el color y el humo líquido. Recuerden que muchos de esos se pueden utilizar barnizados sobre el final también. Esta operación se obtiene una pasta suave y homogénea y los ingredientes se deben adicionar de manera secuencial. En este caso, recuerden hacer un mezclado correcto, un amasado correcto. Una indicación adicional y muy importante es que sus manos deben estar muy limpias de acuerdo a los protocolos de limpieza y desinfección de manos que deben tener establecidos. En este caso, se puede utilizar tripa natural de cerdo con el mismo calibre, amarrar de 10 a 12 centímetros es lo que se recomienda. Y para el chorizo español se recomienda que una parte de la carne la puedan agregar en cubitos pequeños para que puedan percibir una textura en el producto, pero eso ya lo hacen al gusto. El secado y el ahumado se realiza un secado por 30 minutos y un ahumado a 55 grados por 33 minutos. Básicamente este producto se debe secar durante 1 hora. Una primero retirando el agua y otra con el ahumado. Recuerden que el proceso ahumado se barniza por encima y se obtiene un producto. Este producto es un producto más seco. Igual se almacena el producto y después ustedes lo pueden preparar cocinado, freído, asado. Y para finalizar, vamos a hablar del chorizo tipo cóctel. El chorizo tipo cóctel es un producto cárnico crudo preparado a partir de carne de res y cerdo y embutido en tripa natural de cordero con diámetro de 21 a 22 milímetros y longitud de 5 centímetros. Si ustedes no pueden conseguir la tripa natural de cordero, no hay ningún problema, pueden utilizar cualquier tripa que hayan estado utilizando. En este caso, este producto tiene una particularidad, es otra mezcla, pero a diferencia del vallecaucano, acá predomina la carne de cerdo. Y recuerden que en el vallecaucano predomina el res, pero es muy, muy cercano al uso con la carne de cerdo. En este caso sí predomina casi que una proporción de 2:1 de carne de cerdo con la carne de res. Van a utilizar 200 gramos de carne de res, 530 de carne de cerdo, 100 gramos de grasa de cerdo, 50 gramos de texturizado de soya y 60 mililitros de agua. Van a utilizar 20 gramos de harina de trigo, van a utilizar 180 gramos de hielo triturado y en los aditivos van a utilizar 15 gramos de sal, 2 gramos de nitral, 3 gramos de fosfato, 20 gramos de cebolla larga, 2 gramos de ajo natural, 1 gramo de ácido ascórbico, 8 gramos de condimento de chorizo, 3 gramos de azúcar, 2 gramos de páprica, 1 gramo de colorante
y 1 gramo de humo líquido. Lo que van a utilizar en envases y utensilios, al igual que hemos hablado, una balanza digital, un molino de carnes, un cuchillo, una tabla de picar para cada tipo de carne, recipientes para pesar, recipientes para poder hacer el mezclado, el papel cristal y el congelador para guardar el producto. Inicialmente, el producto es igual, hablamos de tienen que aplicar unas buenas prácticas de manufactura, deben alistar las materias primas e insumos, deben tener en cuenta eh, que van a utilizar la carne de res, la carne de cerdo y la grasa, que en este caso es el tocino. Tener en cuenta las carnes deben haber estado previamente refrigeradas para trabajarlas estando frías, deben retirar la grasa, el tejido adiposo y hacer el troceado de manera que quede adecuada la carne. Si van a hacer el proceso de molido ustedes, recuerden agregar el hielo para evitar que se naturalice la proteína. Si la compran ya molida, deben pasar al proceso de preparación de la emulsión, donde van a agregar la carne, el texturizado de soya y el agua, van a agregar la sal, el nitral y el fosfato, van a agregar la grasa molida, van a agregar los condimentos sólidos, van a agregar la salsa mostaza a su gusto si la quieren agregar, salsa inglesa, y van a agregar los otros aditivos disueltos en agua. Para el chorizo tipo cóctel pueden incorporar en vez de la salsa de mostaza, salsa de, salsa de ajo, pueden agregar salsa de maíz, hay ciertos tipos de salsa, ahí le pueden dar un toque para que quede con un poquito de sabor diferente, recordando que el chorizo tipo cóctel es un chorizo más de un souvenir o unos pasabocas, digámoslo de esta manera. Entonces tengan en cuenta que la mezcla se debe hacer exactamente igual, se agrega el hidratado de soya, se biculiza el fosfato con la sal y los ingredientes sólidos, excepto el ácido ascórbico, se deben mezclar bien incorporando de a poco el hielo para evitar que se caliente y por último el ácido ascórbico. Se hace el proceso de embutido, en este caso se recomienda de 10 a 12 centímetros si usted quiere obtener un producto apto para comercializar tipo cóctel, pero también se utiliza el tipo cóctel de 5 a 6 centímetros máximo, que es a modo de pasabocas, para que lo tengan en cuenta y ustedes decidan cuál quieren hacer. Se pueden emplear tripa natural o colágeno y se debe realizar un secado por 30 minutos y un ahumado a 55 grados por 33 minutos. En este caso se almacena y se obtiene el producto final. Básicamente, esos son los productos.